A continuación, presentamos el libro del Crepúsculo, El Crepusculario de Pablo Neruda. Para ello, invito al estrado al embajador de Chile, Juan Pino, quien nos dirá unas palabras sobre esta colección de poemas del difunto premio Nobel Pablo Neruda. Buenas tardes. Antes que nada, quería disculparme por haber llegado atrasado. Me perdí en el archipiélago de las calles rondantes de este lugar. Pero a pesar de ello, estamos acá. Es un verdadero honor y una profunda alegría dirigirme a ustedes esta tarde con ocasión de la presentación por primera vez de este libro, Crepusculario, obra prima, ¿no es cierto?, de Pablo Neruda, nuestro premio Nobel de Literatura en Chile. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la señora Adriana Martínez, incansable promotora del diálogo cultural iberoamericano y alma del Festival LEA. Adriana, gracias por abrir una vez más este espacio de encuentro de puentes y de palabras compartidas. Igualmente agradecer al anfitrión, al capitán Chacos, fundador y presidente de la Fundación María Chacos, por brindarnos su hospitalidad esta tarde por ser un refugio para la palabra, para la literatura y para las artes. Quisiera conducir mis palabras sobre las coincidencias de la vida respecto a cómo ellos nos conducen a los acontecimientos que generan la génesis de este libro. Crepusculario fue el primer libro, efectivamente, de Pablo Neruda. Fue financiado con su propio dinero. Tuvo que vender su ropa. Y gracias a algunos amigos, escritores, pudo finalmente pagar el saldo que le quedaba por pagar a la imprenta a sus tempranos 19 años. Entonces podemos decir que este libro es una edición de autor. Crepusculario finalmente fue una edición de autor. El primero. Y miren lo que son las cosas de la vida. En Grecia, todos los demás libros están traducidos al griego, excepto este. Es una suerte como de un sino, es una suerte como de una prueba, es una suerte como de un destino al cual está bendecido o condenado el libro para ser leído por todos los que le encantan a la literatura y la poesía de Pablo Neruda. En este sentido, yo puedo decir que este libro, efectivamente, que finalmente va a llegar a las librerías de este país, sigue siendo una edición de autor. ¿Qué significa edición de autor? Cuando muchos y muchas participan en su concreción. No es la obra de uno, no es la obra de un interés, sino que es la obra de varios, de varias personas que entienden que es necesario realizar este tipo de trabajo. Es así que, como ustedes bien saben, este libro finalmente Pablo Neruda lo tuvo a sus 19 años. Loco de felicidad para poder sacar el libro de la imprenta, pagar el saldo que le quedaba por entregar y poderlo distribuir. Por ello rindo un reconocimiento muy especial a quien catalizó, porque siempre hay una instancia. Es como cuando tú tienes un motor, ¿no es cierto? Y ese motor necesita una chispa que inicia, ¿no es cierto? Que inicia un proceso. Y esa persona fue justamente mi predecesora, mi colega Marisol Pérez, ex embajadora en Grecia,
que con visión, sensibilidad y generosidad y su compromiso personal permitió iniciar esta iniciativa, asegurando su realización mediante su apoyo financiero personal. A ella, nuestro más profundo agradecimiento. Siempre se indica que hablar de dinero como que no es oportuno, pero yo creo que en esta oportunidad sí lo es. Porque hay muchas cosas que quedan en la vida y dice, yo acá está el libro o acá está esto que inventé. Pero hay que señalar también que siempre un autor, siempre un escritor, un artista, un inventor, tuvo ese pequeño empuje. El empuje de alguien que le dio la oportunidad para poder concretar ese primer gran paso. Bueno, esa fue Marisol, colega en retiro, que vive en Chile, a la cual yo le estoy eternamente agradecido por esta contribución que habla de lo que es la vocación de servicio exterior. Ser diplomático, yo tengo 36 años de carrera, ser diplomático no es cualquier cosa. Ser diplomático significa que tú te debes a tu país y tú te debes al país donde estás, porque esa es la labor para la cual tú fuiste designado. ¿Qué es esto? Construir, como dice bien Adriana con sus títulos de Lea, un puente, un vínculo, ¿no es cierto?, entre dos culturas. Es así que continúo con estas contribuciones. Y como Embajada de Chile en Grecia, debo señalar que el año pasado, cuando llegué acá, mi colega, a quien conozco desde hace muchos años, el ministro consejero Manuel Lara, que me acompaña acá junto a su familia, me mencionó de este proyecto. Yo le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Porque los dos estamos cartados por la misma herramienta de vocación de servicio. Entonces me dijo, mira, la traducción está lista, pero tenemos que hacer el prólogo. Y lo tenemos el prólogo. Y ahí viene otra historia más, ¿cómo hacemos el prólogo? Entonces me dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Me pareció justo lo que él te indica. Dije, vale, nos vamos. Contacta a las contrapartes y dile que el financiamiento está. Y así entre los dos, pero especialmente por él, pudimos hacer el prólogo. Y eso nos permitió llegar a esta realidad que tenemos hoy día, en cual ya tenemos el libro, tuvimos la traducción al griego, la edición, pero faltaba algo más. Y es ahí donde quiero reconocer también a la editorial Patakis, conducida por Estefanos Patakis y hoy conducida por Ana, que nos acompaña. Editorial que desde 1974 aporta con miles de ejemplares de este momento maravilloso del conocimiento que son los libros, que iluminan nuestro camino y como a mí me gusta la mitología griega y como dice la diosa Tiji, conectando los astros en esta 17ª edición de Lea, se hace posible tener este libro a nuestra disposición. Neruda fue también diplomático, recorrió distintos destinos del mundo y rincones. Al comienzo de mi carrera diplomática, yo siendo un recién tercer secretario en Malasia, nos dimos a la tarea también de construir por dónde había sucedido. Él había estado en Batavia, Batavia es Indonesia, ¿no es cierto? Pero no es Malasia. Pero encontramos que él pasó y él vivió en la isla de Penang, en el norte de Malasia, donde él residió un tiempo. La isla de Penang es una isla bastante famosa hoy día, es la puerta de entrada de lo que es el mar de Andamán.
Entonces, con esta traducción, de la cual, por respeto al premio Nobel, no me atrevo a mencionarla, no me atrevo a interpretarla. Hay cosas que son superiores a cada persona, y yo creo que esa es parte importante de nuestra capacidad de poder ser respetuosos. Entonces, no es casual que esta obra llegue por primera vez al lector griego. Neruda supo nutrirse de la tradición clásica, del imaginario helénico, de las raíces de Grecia, raíces que se ha ofrecido a nuestra cultura universal, que hoy sus primeros versos pueden ser leídos en esta tierra, en esta lengua, en una forma de cerrar en un hermoso círculo esta labor que comenzó hace muchísimos años atrás. Porque es muy fácil en realidad, es muy fácil poder aplaudir a la persona que ya está en la cúspide, o como decían de un tenista chileno, Rising Star, que está subiendo, la estrella fulgurante. Sin embargo, este libro tiene esta particularidad de ser un libro que fue hecho a pulso. Y afortunadamente, gracias a muchos, a Patakis, a Marisol Pérez, a Manuel y a mis colegas de la embajada, hoy día es una realidad. Y eso es lo que yo quería relevar justamente, que en función de este festival, que es, como les dije, 36 años de carrera, no había visto una obra, un emprendimiento, con tal nivel de desprendimiento personal como es justamente el Festival Lea. Porque es difícil hacerlo. Y el año pasado, cuando me estuve acá, me comprometí con Adriana de poder ser su compañero de ruta todo el tiempo que fuera posible. Y creo que hemos cumplido como embajada. Así que doy la palabra para que hablen del libro y pido un aplauso para aquellas, para Marisol, para Manuel, para Adriana y para ustedes, para Lea, para María Chacos. Muchas gracias. Gracias. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Muchísimas gracias al señor embajador, y sin más retraso paso al tema del que vamos a hablar. Dado que no somos todos expertos en todo, aclaro desde el principio que no soy especialista en literatura hispanoamericana. Sin embargo, la directora del festival me convocó en el último momento y por razones prácticas pues también presentaría la revista que dirijo. Sin embargo, acepté la invitación no solo por cortesía, sino por dos motivos más. Primero, porque me encontré con Neruda durante mis investigaciones sobre la guerra civil española. Así que en la segunda parte de esta breve presentación puedo hablar como historiador que soy. Y segundo, porque comparto la idea, quizá complaciente, de que la poesía no es para quienes la escriben ni para los expertos, sino para quienes la necesitan. Y lo digo eso porque una de las películas que más me conmovió fue Il Postino, El Cartero en español, dirigida por Michael Radford, que tenía como tema a Neruda. Es una película de 1994 dirigida por Michael Radford, protagonizada por el gran cómico Massimo Troisi, quien murió a los 40 años tras negarse a ingresar en recuperación durante el rodaje a pesar de sus problemas cardíacos. Creo que fue una eutanasia consciente, ya que las posibilidades de recuperación eran bajas y que la poesía de Neruda y su reflexión
sobre la vida y la muerte lo influyeron en esta decisión. Resumen breve de qué trata la película. La película narra la amistad entre el cartero Mario Ruopolo, que desempeña el papel de Troisi, de Mario Ruopolo, que lo desempeña Troisi, y Neruda, interpretado por Philippe Noiret, entonces exiliado por el gobierno de Gabriel González Videla en Italia a principios de los 50 por sus ideas comunistas. El guión está basado en la novela ardiente Paciencia de Antonio Scaramuccia, italiano también. El cartero, casi analfabeto, mejora su lectura gracias a las cartas de admiradoras de Neruda. Comienza además a leer y comentar poesía con él, ganando valor para acercarse a la mujer que ama, Beatriz. Y lo consigue. Y creo que una necesidad similar motivó en los años 70 a la primera traductora de Neruda al griego, Danae Stratigopoulos, a hacer lo mismo. Pasa ahora al libro y, si no me equivoco, con esta última colección que presentamos aquí, Crepusculario, se completa la traducción de la obra completa de Neruda al griego. El primer dato literario relevante es que esta es la única obra de poesía y prosa de Neruda traducida por un traductor no reconocido de la literatura griega, junto a nombres como Stratigopoulos, Dimitrouka, Yorgos Kendrotis, Vasilis Laiotis, Ilias Matheu, Anastasios Liveris. Aquí, el traductor es Pedro Ignacio Vicuña, actor, poeta y traductor, nacido en Santiago de Chile en 1956, donde aún reside. Estudió filología griega y dramaturgia en Atenas con una beca del Estado griego, ha trabajado con el Teatro de Chipre y ha traducido poesía griega moderna y clásica, incluidos Elitis, Eferis, Richos, etc. La introducción es un extenso estudio en español de Hernán Loyola, profesor emérito en la Universidad de Sassari, especialista en Neruda. El segundo aspecto literario a subrayar es lingüístico-traductivo. Como se explica en la introducción, el título en español es crepusculario, una palabra inventada que proviene de crepúsculo y quizá poemario. Según algunos estudiosos, Neruda rinde homenaje al poeta modernista argentino Leopoldo Lugones, especialmente a los crepúsculos del jardín y Lunario sentimental. Otra posible fuente de inspiración es un poema de Charles Baudelaire, Le crépuscule du soir, el crepúsculo, de las flores del mal. En mi breve investigación encontré otras traducciones del título, Crepúsculo, Puestas de Sol o Libro del Oeste o del Ocaso, una palabra que en griego la vamos a encontrar en el siglo XIX. Unos datos sobre el libro presentados por la editorial Patakis y que las mencionó también el excelentísimo señor embajador. El Crepúsculo, el primer libro de Pablo Neruda, fue publicado en 1923 y, como dice el mismo Neruda, por las noches, mientras el sol se ponía, un espectáculo cotidiano se desplegaba ante el balcón que no me perdía por nada del mundo. Era el atardecer con una majestuosa congregación de colores, una distribución de la luz, abanicos infinitos de naranja y rojo. El capítulo central de mi libro se titula Los crepúsculos de Maruri. Nadie me preguntó jamás qué es ese Maruri. Muy pocos son los que quizás sepan que se trata simplemente de una calle humilde a la que visitan los crepúsculos más insólidos. El libro está dividido en 6 secciones: Helios y las canciones, Farewell, los sollozos, Los crepúsculos de Maruri, Ventana al camino, Pelleas y Melisanda y Final. La introducción es una excelente guía y yo voy a añadir solamente que se trata de una obra temprana, aunque madura, la visión rara de un gran talento. Es un crepúsculo, una puesta de sol que ilumina el amor, el erotismo, la iniciación en la sexualidad y el afecto, la pasión que regala la primera amante, sus jugos que ahora son vino que embriaga y que más tarde serán una hija vieja sin jugos ni vino. Una puesta de sol en un entorno erótico triste, casi amargo, que incluso puede llegar a enfermarte. Y ahora
voy a citar algunos versos relacionados con lo que acabo de decir, aunque no soy muy bueno en el recitado. Primero la traducción griega y luego el original. Oh mujer, carne y sueño, ven a encantarme un poco. Ven a vaciar tus copas de sol en mi camino, que en mi barco amarillo tiemblen tus senos locos y ebrios de juventud, que es el más bello vino. Y también el nuevo soneto a Helena. Cuando estés vieja, niña, Ronsard ya te lo dijo, te acordarás de aquellos versos que yo decía. Tendrás los senos tristes de amamantar tus hijos, los últimos retoños de tu vida vacía. Un crepúsculo triste que, sin embargo, favorece los sueños vivos. Creo que en esta obra encontramos en germen elementos que caracterizan la poesía posterior y madura del poeta multipremiado, premios nacionales de literatura, premio Lenin, premio Nobel, etc. Estamos hablando de una poesía que coquetea con el surrealismo sin llegar a inscribirse en él y que se distingue por diversas etapas. A veces, o casi siempre, es una poesía comprometida, principalmente con la izquierda prosoviética. Otras veces es una poesía existencial y hacia el final una poesía serena, una oda a los objetos más simples. Pero siempre y por encima de todo es también una poesía profundamente erótica, además de comprometida, y les recomiendo que miren la edición de Patakis anterior en traducción de Agathí Dimitrouka. Un aspecto no tan conocido, pero que influyó en la poesía de Neruda, es que fue un coleccionista empedernido, un hombre de gusto excéntrico y ecléctico. Sus casas, la Chascona en Santiago, Isla Negra y la Sebastiana en Valparaíso, dan testimonio de esta pasión. Estaban llenas de objetos curiosos, figuras, botellas de formas insólitas, insectos disecados, mapas antiguos, juguetes, caracoles de todos los tamaños y colores. No se trataba de una simple colección, sino de una forma de habitar el mundo, de rodearse de la belleza y la rareza que inspiraban su poesía. Cada objeto tenía una historia, una resonancia que alimentaba su imaginación y su universo poético. Esta faceta de Neruda, coleccionista, nos revela un hombre profundamente arraigado en lo tangible, en lo material, en contraste con la naturaleza etérea de sus versos. Y ahora no tengo que insistir en su poesía comprometida. He hablado del canto general. Quiero decir que, bueno, ya casi no hace falta decirlo, que una prolongación de la oda a la España democrática derrotada que llevaba en el corazón. El canto general se inspira en la epopeya de Stalingrado y en el nacionalismo revolucionario latinoamericano. Cito, sin saber qué pan blanco te nutrió, ni qué duna te envolvió con su arena, te fundió en su calor, sin saber si eres carne, si eres sol, si eres luna, sin saber si sufriste nuestro mismo dolor. Toma tu pan y tu manzana, tu corazón y tu caballo y monta guardia en la frontera. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego. El pan es un elemento que encontramos mucho en la poesía de Neruda y por eso he querido subrayarlo. Y ahora paso a la segunda parte de esta presentación y que voy a decir
Voy a mencionar algunos aspectos quizá incómodos e incómodamente desconocidos para el gran público, pero necesarios de tener en cuenta. En cualquier caso, el valor del poeta no se pone en duda. Gabriel García Márquez lo calificó como el mayor poeta del siglo y todos lo admiramos como poeta, aunque no todos como ser humano, como han señalado a su vez Borges e Isabel Allende, y es que según confesó el propio Neruda en su autobiografía, violó a una empleada doméstica indígena de la etnia tamil mientras ejercía funciones diplomáticas en Sri Lanka en 1929. Esta revelación reactivó recientemente el activismo feminista en Chile y en España y obligó al gobierno chileno a retirar hasta hoy la propuesta de bautizar el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago como Aeropuerto Pablo Neruda. El hecho es bien conocido ya que él mismo lo confiesa. Cito: una mañana, decidido a hacer lo que fuera, la tomé por la mano que sostenía el recipiente donde hacía sus necesidades. La miré fijamente. No había idioma que comprendiera. Tenía el rostro severo. Me dejó arrastrarla desnuda hasta mi cama. El hombre se unió con la estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Tenía razón en despreciarme. La experiencia no se repitió. El movimiento Me Too, como es comprensible, reaccionó con dureza especialmente ante el uso de la palabra estatua, tan deshumanizante, mientras que The Guardian comentó: el hecho de que sea un artista famoso no lo exime de ser un violador. El historiador tiene el deber de registrar este hecho y del mismo modo el historiador tiene el deber de señalar otra misión significativa y también límite en la vida de Neruda: la negación y el abandono de su única hija enferma, Malva Marina Trinidad Reyes, nacida de su primer matrimonio con la neerlandesa María Antonia Marica Hagenaar. Conviene aclarar entre paréntesis que Neruda es un seudónimo adoptado en honor al poeta checo Jan Neruda. El verdadero nombre del poeta era Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, de ahí también el apellido completo de su hija, quien nació con hidrocefalia en España en 1934, cuando Neruda ejercía como cónsul, y murió en los Países Bajos, a donde había huido con su madre cuando tenía 8 años, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los hechos hoy ya indiscutibles? Que entre 1934 y 1936, Neruda, como cónsul primero en Barcelona y luego en Madrid, ya era un poeta consagrado. Había conocido a Lorca durante una misión anterior en Argentina, quien lo incorporó al círculo de la generación del 27 y entabló amistad con los mejores de esta generación: Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y María Teresa León, quienes lo apoyaron en la publicación de su obra. Es evidente que consideraba que el nacimiento de su hija enferma empañaba la reputación que estaba construyendo debido a su aspecto físico, al que él mismo se refería con repulsión. De hecho, la repudió abiertamente en una carta a su amiga argentina Sara Tornú, donde escribió: mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Así, abandona a su familia y se casa con la acaudalada Delia del Carril, argentina 20 años mayor que él, en un matrimonio que nunca fue reconocido oficialmente en Chile. Sin embargo, no proporciona ningún tipo de pensión ni ayuda económica ni a su ex esposa ni a su única hija, quienes terminan refugiándose en los Países Bajos en total abandono. Maruca pedirá ayuda para poder cuidar en casa a su hija enferma con el apoyo de una familia de acogida, pero jamás recibirá asistencia o apoyo alguno por parte del poeta, ni siquiera en medio de la extrema situación de guerra. Poco antes de morir, quemará las cartas que su exmarido le había enviado. ¿En qué marco temporal ocurre todo esto? Durante su etapa como cónsul en Madrid en los años del inicio de la Guerra Civil Española, cuando huye de España tras el asesinato de Lorca, cuando publica su obra Oda dedicada a la causa antifranquista, cuando es nombrado cónsul en París y luego en México y se encarga de salvar a exiliados españoles fletando barcos como el Winnipeg desde Alicante, cuando empieza a escribir el canto general durante la Segunda Guerra Mundial, cuando más tarde
se convierte en senador del Partido Comunista de Chile y viaja a la Unión Soviética cuando finalmente se casa con su tercera esposa, Matilde Urrutia. Durante todo este tiempo, hasta el día de su muerte, nunca hace mención alguna, ni siquiera mínima, a este episodio. Por supuesto, comparto personalmente la idea de que en situaciones humanas extremas de prueba debemos ser muy cautelosos al juzgar. Una obviedad con aire de sabiduría, dirán algunos, pero esa cautela parece estar implícita con asombro y espanto en las reacciones de dos grandes de la poesía española ante la imagen de Malva Marina, el premio Nobel Vicente Aleixandre en su descripción de la niña y Lorca en unos versos descubiertos a mediados de los años 80. Aleixandre dice: una enorme cabeza, una implacable cabeza que hubiese devorado las facciones y fuese solo eso, cabeza feroz, crecida sin piedad, sin interrupción hasta perder su destino. Y el verso de Lorca dice: Malva Marina, quien pudiera verte, delfín de amor sobre las viejas olas, cuando el vals de tu América destila veneno y sangre de mortal paloma. Por supuesto, es natural pensar que la labor humanitaria de Neruda durante la Guerra Civil Española, como hemos dicho, salvó a muchos y muchos niños cuando embarcó numerosos exiliados y huérfanos. Pudo haber sido un intento de redención personal, una forma de expiación o exorcismo por el abandono de su propia hija. Sin embargo, esa es una hipótesis válida solo para el psicólogo, no para el historiador. Y entre ellos, la tarea del historiador también es señalar que la ya casi confirmada hipótesis de que el poeta no murió por causas naturales, sino por envenenamiento inducido por médicos del régimen de Pinochet. También es responsabilidad del historiador observar que el activismo feminista condenó la violación, pero guardó silencio sobre Malva como si le hubiera intimidado la estremecedora descripción que de ella hicieron Neruda, Lorca y Aleixandre. Es de vital importancia al hablar de Neruda no omitir estos hechos. Forman parte de una revisión necesaria de su figura que no puede limitarse únicamente a su inmensa contribución literaria y su compromiso social, sino que debe incluir también las facetas más oscuras y problemáticas de su vida personal, especialmente aquellas que tienen que ver con el abuso de poder y la violencia ejercida contra las mujeres, en particular contra mujeres en situaciones de vulnerabilidad como las empleadas domésticas o bien esa otra forma de violencia, la del abandono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al embajador de Chile y a Dimitris Filippis. Y llamamos ahora al estrado a Konstantinos Katagas y Pedro Olaya. Muchísimas gracias. Algunas palabras sobre cada uno. El señor Konstantinos Katagas es vicealmirante. Se nota de cómo camino, dice. Retirado de la Armada Helénica, donde sirvió durante 41 años, la mayoría en buques de guerra, primero como oficial, luego como comandante y administrador con misiones en mares y océanos lejanos. En sus rangos superiores dirigió la flota de destructores. Se encargó, desde hace muchos años se dedica a las letras, ha publicado artículos y estudios sobre historia naval, literatura y poesía en varias revistas y periódicos. Ha sido distinguido por su obra intelectual por el Ministerio de Defensa Nacional, la Unión de Escritores Griegos, la Unión de Oficiales Retirados de la Marina, la Fundación María Chacos y la Euroclásica de Quíos.
En diciembre de 2024 recibió una mención de la Academia de Atenas por su rica actividad literaria en las últimas décadas, que ha ofrecido al público estudios divulgativos fascinantes sobre la historia de la navegación desde la antigüedad y sobre la literatura griega clásica en general. Más información pueden encontrar en el libro que les vamos a entregar después del acto. Sobre el libro nos comentará también el helenista y filheleno español Pedro Olaya, quien, como es bien sabido, desarrolla una acción multifacética como escritor, profesor, traductor y cineasta, con sede en Atenas desde 1994. Ha publicado más de 30 títulos originales en varios idiomas y ha realizado numerosas traducciones, publicaciones, eventos e iniciativas en países de habla hispana. Su obra literaria y audiovisual explora y destaca la cultura griega y humanista, combinando literatura, cine y ciencia en general. Entre otros, ha publicado Atlas mitológico de Grecia, sobre la vejez política, Cartas sin respuesta a Cicerón, La Grecia suspendida, Arcadia feliz, y ha producido películas y documentales como Francisco Albo, Juan de Fuca y Charazo, una historia de la escritura, y el alfabeto. Ha recibido, entre otros reconocimientos importantes, los títulos de Embajador del Helenismo por el Estado griego, Caballero de la Orden del Mérito Civil por el Estado español y miembro suplente del Centro de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard. Démosles la palabra, por favor. ¿Se me oye? Es un gran día para mí, un día de honor y de profunda emoción, la presentación de mi traducción al español, de la traducción de mi poemario Del Sol a Tucídides. ¿Cabe decir por qué? Les voy a decir. Antes que nada, porque la traducción ha sido llevada a cabo por el hermoso filheleno y gran helenista, el tan querido Pedro Olaya. Segundo, porque se celebra en el marco de la gran fiesta del Festival Lea, que constituye actualmente un gran festival de amistad y cooperación entre nuestros países y los países hispanohablantes sobre la cultura, la tradición y la literatura. Y tercero, porque se celebra en este mismo lugar, a saber, el lugar de la Fundación María Chacos, cuya sucursal de hace 50 años, desde 1978, en Uruguay, la Fundación María Chacos en Montevideo, un orgullo de mi amigo Capitán Panayotis Chacos. En los poemas de este poemario describo con pocos versos algunos grandes de nuestra tradición antigua: a Homero, a Hesíodo, a Tirteo, a Solón, a Píndaro, a Esquilo, a Heródoto, a Platón, a Aristóteles y a Tucídides.
Es muy difícil con pocos versos describir estos personajes, estos monstruos. Sin embargo, creo que el resultado merece la pena, porque los versos iluminan las gran enseñanzas de estos monstruos e introducen al lector en la comprensión de las enseñanzas de estos monstruos de la sabiduría griega. Asimismo, esta manera es compatible con lo que dice Aristóteles en su poética. La poesía es más importante que la historia. Porque la esencia se dice a través de la poesía. Tengo la esperanza que este libro es de mucha utilidad para los alumnos de estudios helenos, pero también para los que, según Isócrates, griegos son los que participan de la educación griega. En los años en los que fue publicado el libro en este formato, esta pequeña colección, este pequeño poemario fue publicado, como les dije, en este formato. Ha sido fruto de una revelación para mí, fruto de la fundación de Chacos, quien fue el mismo capitán, señor Chacos, que me introdujo en esta revelación. Y con gran placer yo trabajé en esta revista que se publicaba por la Fundación Chacos sobre todos los actos en Uruguay y sobre los talleres que se celebraban en Uruguay. Directora en aquel entonces era Margarita Alguera. Enhorabuena le deseo. Y su mejor alumna era Soraya Osoguet, la directora actual que sigue las huellas del progreso y de los emprendimientos de esta gran fundación y nos brinda con el honor de estar aquí hoy y de seguir trabajando para las grandes tareas de la Fundación en el marco del LEA. Entre las personalidades que han honrado esta Fundación Chacos es el gran Pedro Olaya, el gran helenista, quien con su gran obra polifacética, traductor, escritor, y digo solo algunas cosas, miembro del Centro de Estudios Griegos de la Universidad de Harvard y embajador del helenismo, impresiona y atrae. Algunos libros de su obra: el Atlas mitológico de Grecia, y también el muy atractivo la historia de Grecia en versión reducida. Y luego la traducción de mi obra.
esta personalidad, la junta directiva de esta fundación pidió a este gran helenista traducir los poemas de este poemario. En el prólogo del libro agradezco al señor, a mi amigo Panayotis, capitán Tsakos, por la traducción de esta obra, para que los versos sobre nuestros monstruos de la Grecia antigua entren en diálogo con la gran lengua de Miguel de Cervantes y que sean disponibles para los pueblos hispanohablantes y el pueblo de Uruguay. Nuestro capitán sigue fortaleciendo los lazos entre Uruguay y Grecia, entre el español y el griego, y nunca deja de expresar su gran amor por las letras hispánicas y las letras griegas en todo el mundo. En el prólogo también brindo mis gracias a la señora Margarita La Higuera, que fue presidenta de la fundación cuando se publicó el libro. También a la señora Basta, presente aquí, por haber editado a nivel artístico esta publicación. También cabe destacar que la portada de este libro la he elegido yo. Es el gran... es la pintura de Giulio Romano, el baile de Apolo con las musas, cuya copia había elegido mi querida madre para decorar el salón de nuestra casa y para aprender los nombres de las musas. Mi hermano está aquí y lo pueden examinar si los conoce de memoria. Esta es la pequeña historia de la aventura de la traducción de este libro al español. Muchísimas gracias a todos, amigos personales y amigos de la Fundación y colegas míos que están hoy presentes, y amigos de los integrantes de esta presentación. A continuación, y muchísimas gracias al Festival Lea en su 17ª edición, que está dedicada al libro y al papel que el libro desempeña en el intercambio de las reflexiones, de las culturas y de los pensamientos de los diferentes pueblos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Hoy voy a hablar en griego. Es un gran honor estar en y compartir este gran momento de la presentación del libro del señor Konstantinos Katagas y de estar aquí en este acto en honor de él. Como miembro del Festival Lea y como amigo y colaborador de la Fundación Tsakos desde hace muchos años y como traductor también del libro del señor Katagas. Voy a hablarles del libro y de la experiencia de esta traducción. Los poemas que encierra este libro, del Sol al Tucídides, como las propias islas del Egeo, son las cumbres visibles de un mundo gigantesco oculto bajo el mar.
Su autor, marino de profesión, es también buzo por devoción, un infatigable explorador de los paisajes sumergidos en las antiguas letras griegas, un submarinista en busca de palabras precisas, de ideas luminosas y conquistas eternas, un atesorador de emociones vividas en contacto con sus antepasados que, tras toda una vida ocultas en lugares profundos, afloran ahora a la superficie de estas páginas, sacando la cabeza como versos, como islotes de roca, como fugaces peces voladores. Thálassa, Logos y Aristía hacen de esta obra el testimonio de un espíritu profundamente griego. Con estas breves pero intensas palabras traté en su día de reseñar para el lector este libro de Konstantinos Katagás. Hoy, con la grata ocasión de esta presentación en el Festival Lea, las retomo como punto de partida para hablarles también muy brevemente de lo que este pequeño libro me ha ofrecido a mí como lector y como traductor. Empecemos por esta última perspectiva, la del traductor. Traducir no es escribir. No es como componer una música a partir del silencio. Es como tocarla de forma personal a partir de una partitura ya escrita y acabada. Es enfrentarse al reto de que las notas surgidas de esta interpretación particular consigan producir en quien la escucha un efecto análogo al que producen en la mente de su creador. Un reto nada fácil, claro está. Los versos de este libro de Konstantinos Katagás nacen del roce con la poesía antigua, de la resonancia y del destello de las palabras y las imágenes homéricas, del uso cómplice y consciente de ese acervo común que alimenta la identidad profunda de los griegos. Por eso no resulta fácil que las palabras españolas, por muy equivalentes que sean, consigan despertar en sus lectores el mismo efecto que en los griegos consiguen despertar las del poema original. Para lograr tal cosa les falta conciencia, tradición, vivencia compartida. Las voces españolas, aun siendo sus homólogas, denotan realidades distintas a las griegas. Pero aún así, hecha esta salvedad, la traducción siempre se lleva a cabo, y la sensibilidad del traductor deviene entonces la única herramienta capaz de ponderar si las palabras aciertan a dejar en una y otra lengua un efecto análogo en la conciencia del lector. Ese ha sido el patrón en mi caso, la inconsistente condición de humilde y atento lector de ambas lenguas. Esa condición, esa experiencia, diría, sensorial, es la que ha autorizado en la difícil tarea de traducir estos versos todas las divergencias con respecto a su forma original. El hipérbatón, las perífrasis, las elipsis, los desplazamientos semánticos, los encabalgamientos arriesgados. He preferido siempre mantener la prosodia muy firme, a costa incluso de algunos sacrificios dolorosos, pero seguro de que sin esa resonancia épica, sin esa reverencia ante el asunto del que trata, la poesía de estos versos se derrumbaría. El resultado en español produce cierto extrañamiento, pero quiero pensar que transmite la devoción y el respeto que el autor siente por las figuras que han cimentado su identidad helénica y el esmero que ha puesto en hablarle a los otros de ellas. Ya en el plano lector, desde la perspectiva de un lector que es a la vez un helenista, he de decir que este sincero poemario del capitán Katagás me conmueve. Estas estampas personales dedicadas al sol y a las aguas del Egeo, al mito y a las musas, a Homero y a Hesíodo, a Solón, a Heródoto o a Esquilo, son,
no nos engañemos, un verdadero testimonio espiritual. Y me conmueve el hecho de que un hombre que ha pasado su vida en los barcos, que ha mantenido firme su vocación de servicio inmerso en la compleja disciplina militar, que ha sido encarcelado incluso por plantar cara a la injusticia en tiempos arbitrarios y difíciles, y que ha vivido, en fin, una vida repleta de facetas con que ilustrar una biografía plena, elija para su testimonio espiritual este puñado de poemas dedicados a los cimentadores del espíritu griego. Esa elección es un acto elocuente. Deja claro el lugar donde el autor, alíplanctos que embrios experimentado, ha encontrado la esencia. Confirma que el sentido último de la vida es para algunos un desafío ético. Estas son las razones por las que esta lectura me conmueve. Para lo que ha decidido decir, Catagás recurre a la semblanza de algunos personajes que le han acompañado en su existencia, a un raro brindis con los pequeños sorbos de la vida de otros que ha metabolizado como suya. Sus mínimos retratos de Píndaro, de Tirteo, de Tucídides son, en el fondo, un retrato velado de sí mismo, una declaración de sus opciones y de su idiosincrasia, una potente afirmación de su persona, hecha sin mencionar un solo yo. Llegado ya a una edad, Catagás se bajó de las naves, abrió su corazón y dejó escrito un libro profundamente griego. Tal como él ha vivido su condición de hijo de esta cultura y tal como ha querido compartirla. Yo, como traductor al español, he tratado tan solo de abrirle a su sincero testimonio un camino nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Unas palabras expresadas por una personalidad que he descrito con pocas palabras yo en mi prólogo. Anteayer, cuando nos encontramos con mi amigo Pedro Olaya, había expresado su deseo de citar, de leer, porque yo no tengo el carisma de citar. Y hemos elegido unos poemas, un poema sobre Hesíodo. Y yo voy a citar, a decir el poema, a leerlo en griego y luego Pedro en su maravillosa traducción. Bueno, me he olvidado las llaves, mis gafas en casa, perdón. Παίζαν στα νερά της υποκρίνης τα θεία με την σελήνη. Οι μούσες, οι ελικόνιες, ο Πέντρο ξέρει ότι υπήρχαν όχι μόνο οι ελικόνιες και οι πιερίδες και ποιες άλλες, Πέντρο. Ας συνεχίσουμε με το ποίημα καλύτερα. Οι μούσες, οι ελικόνιες και γύρω τον χορό κρατούν, οι απαλοπόδες, οι όμορφες στο φέγγος περπατούνε και στο βοσκό οι θέενες άσμα γλυκό του τραγουδούν, για περασμένα τωρινά μελούμενα ως μιλούνε. Της Δάφνης της Ολύμπιας, της μεγαλόβλας της Κλαρή,
Ο ασκραίος βοσκός, ο άγραυλος, πήρε εκεί ως σκύπτρο και με χιλιόπλουμη λαλιά. Τον μύθο θα εξιστορεί κάτω από πλάτανου θροή και ελιάς το δροσοίσκιο. Τον μύθο τον περπατητή των γενεών διαμορφωτή, ο άγραυλος ο βιωτός πρώτος θα καταγράψει κι όσα οι μούσες ιστορούν μυθολογία πια γραφτή, η θεογονία του έδειξε τη θεϊκή την τάξη. Το άλλο του έργο διάφορο, τα έργα και οι μέρε, μοιάζει μασκό ολόγεμο με ζωογόνες θέσεις που υψώνουνε τον άνθρωπο στις ηθικές της σφαίρες και οδηγούν, διδάσκουνε χίλιες γενούνες σκέψεις που θα τις πάρουν οι σοφοί κάλιες να φέρουν μέρες και άστεα να χτίσουνε πάνω σε δίκιου σχέσεις. Τις πρώτες δηλαδή δικαιολάτρισσες του κόσμου πολιτείες στις ιστορίες στο χάραμα, τις πρώτες τις μέρες. Έργα και ημέρε, ο Ησίωδος, ο άγραυλος της Άστρης, το έπος το διδακτικό μαγγέλματα ημέρας, λίγα ας δούμε από τα πολλά που ο αρχαίος μουσολάτρης έχει στα σκή το ολόγεμο με ζωογόνο αγέρα. Και αναφέρομαι παρακάτω σε 2-3 περιπτώσεις για το ωραίο ρητό που ξέρουμε όλοι, αεργή δόνιδος, έργον δουδέν όνιδος, αεργή το όνιδος. Ο κύριος Olaya. Y ahora el señor Olaya, el gran helenista, lo va a leer tal como lo ha escrito en la lengua del Cervantes. El licón en las laderas, de plátanos sombrías, de Ascra un pastor junto a Hipocrene reposaba, y era la noche que caía limpia y cristalino el cielo, y jugaban los astros con la luna en las divinas aguas. Las musas heliconias allí en torno danzaban, con sus pisadas leves el brillo de la noche recorrían, y susurraban al pastor el dulce canto, diosas, de lo que fue, de lo que es y de lo venidero. Del olimpio laurel la verde y fresca rama recibió como cetro allí el pastor de Ascra, para contar facundo en adelante el mito, del olivo a la sombra y al rumor de las hojas del plátano. Él, pastor de las majadas de Beocia habita, será el primero que recorriendo vaya lo que las musas cuenten del mito corredor de las estirpes, y su teogonía mostrará de los dioses el orden. Su otra labor, los trabajos y días, es como un odre lleno de verdades que al hombre elevan hacia la virtud, que enseñan, guían, alumbran 1000 ideas que tomarán los sabios tratando de traer mejores tiempos y de fundar ciudades sobre la justicia, las primeras del mundo que la tengan por diosa, en los albores de la historia, en sus primeros días. De trabajos y días, de Hesiodo, del agreste, pastor de las majadas de Ascra, veamos de su canto didáctico algunas de las muchas granadas enseñanzas que amante de las musas guardó en su odre como un aire de vida. Gracias. Θα μου επιτρέψεις ¿Me vas a permitir, Pedro, decir algo después de esto? Si es algo compatible con el momento, bueno, si es muy compatible. Lo que he leído sobre Hesíodo, al leer el buen libro de Pedro sobre la pequeña historia de Grecia, he encontrado allí donde habla sobre los terrenos de Beocia y sobre Hesíodo, he encontrado
las mismas, exactamente las mismas cosas que he escrito yo, las mismas virtudes y las mismas enseñanzas del poeta. Él en prosa, yo con estos pocos versos. Justicia encuentra Pedro en Hesíodo. Yo digo que luego los sabios lo leyeron y montaron, fundaron las ciudades justas. Muchísimas gracias. Antes de cerrar esta velada, queremos agradecer al embajador José Luis Pombo, que concluye su última misión como representante diplomático de Uruguay por sus valiosos servicios en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Queremos rendir homenaje a su dilatada carrera, caracterizada por su excelente labor en diversos cargos y funciones. Durante 3 importantes misiones como embajador de Uruguay en Grecia, señor Pombo desempeñó sus funciones con profesionalismo y dedicación, siempre conforme a los principios de la política exterior de Uruguay. Su actuación contribuyó a reforzar las relaciones bilaterales, a proteger los intereses nacionales y a fomentar el diálogo diplomático. Demostró la misma dedicación durante su mandato como cónsul honorario de Chipre en Uruguay, en el consulado chipriota alojado en la Fundación María Chacos en Montevideo. En este momento en que se cierra un ciclo profesional tan activo, expresamos al señor José Luis Pombo nuestro reconocimiento por su servicio al Estado uruguayo y le deseamos todo el éxito en la nueva etapa de su vida. Señor embajador, le entregamos un poco de Grecia y un poco de Quíos como obsequio de despedida. Bueno, muchas gracias. Estoy acá como representante de Uruguay para transmitir, reconocer la obra cultural que está haciendo la Fundación María Chacos. En algún momento tuve el inmenso honor de ser director de la Fundación, o digamos miembro de la dirección de la Fundación un tiempo. Tenía preparadas unas palabras, pero que eran dirigidas a ese hombre maravilloso, inteligente, generoso y dinámico, que es mi amigo y mi compadre Panagiotis Chacos. Hoy él no está y mis palabras estaban dirigidas a él. Ustedes les iba a pedir que las compartieran por todas las actividades. Como decía la profesora Soraya, esta es mi tercera estadía como diplomático de Uruguay en Grecia. No sé ahora, tengo que proyectar
A ver si cuando cumpla 84 años hago la cuarta. Pero lo importante es que me concentré, como mencionó la profesora Soraya, en esta última misión, me concentré en fortalecer los vínculos entre Uruguay y Grecia. Por ese motivo, logramos que en 150 años de relaciones diplomáticas entre Grecia y Uruguay, en el año 23, por primera vez un canciller visitó Uruguay, que en esa época era Dendias. Luego, continuando con este esfuerzo, tal vez un poco con la amistad que me honra con la presidenta Sakelaropoulos, que ella siempre decía, usted es un embajador filelinas. Entonces, como decía, en 150 años de relaciones diplomáticas, logramos que por primera vez un presidente visitara Uruguay. Con esto les digo todos, Sonia y yo estamos ya de partida, de finalizar mi gestión. A ella tengo que agradecerle todo el apoyo que me ha dado, la paciencia, cómo me ha acompañado bien durante tantos años de diplomacia. A Grecia le agradezco al Señor y a Grecia que me salvaron la vida con una operación de corazón abierto. Un poco en retribución de eso, a Grecia les dejo 2 hijos, uno que quería ser griego de cualquier manera y para lograrlo se enlistó en el servicio militar. El otro, que tiene documentos de la Unión Europea, es residente permanente. Y luego, hace 6 meses, decidí también dejarle a Grecia un heredero que, como dije, cumplió 6 meses y es griego de nacimiento y además uruguayo. Gracias por esta paciencia, me emocioné un poco y por eso entré en lo personal, pero espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Regalo para que aparezcan las fotos. Ay, qué lindo. Para que se vean las fotos. Creo que es una caja y que se abre la bandera es una caja. Bien. Leí otra esta milicia Xana. Dice que volverá a hablar. 2 minutos más. Como me iba a recibir un regalo, también le traje un regalo para el capitán Chacos. En una época, cuando yo trabajaba en el Grupo Chacos en Uruguay, me dijo, no sé qué pasa en la estancia, porque no logro que las uvas funcionen, que me dé vino, quiero que tú te ocupes de eso. Le dije, yo no soy enólogo. Y con ese ingenio de Chacos, me dice, no, no te nombro enólogo, te nombro mi chef. Así que tuve que aprender un poco de vinos y luego llegamos a
a producirlo, le pusimos el nombre de eso que ustedes han visto, la película, el nombre de la estancia de Chaco, que es Orembaé, significa lo nuestro. Y hicimos vino, y acá encontré, realmente es la última botella, y si ustedes se acercan a mirarla, van a ver que hay un señor podando la vid, y ese señor es Panayotis Chacos. El vino es un Tanat, que es la uva de Uruguay, Barbera, y acá está Chacos. Bueno, como... Esta chica que va para allá, ¿es de Espinas? No, es María Calinderaki. Ah, María. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La bolsita después se la dan, que está allá al costado. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Te ayuda a Y bajar? sí, no. Está bien. Cuidado. Dipontora y anaclizume, Y para acabar, me gustaría darle la palabra a Adriana Martínez. Adriana, tienes la palabra. Buenas noches. Prometo que no los voy a hablar mucho porque ya todos queremos salir y descansar, pero quiero ante todo darle las gracias a la Fundación María Chacos, que por 17 años ha sido la sede de la clausura del Festival LEA. Ha sido la forma más bonita de clausurar esa 17ª edición del festival, con 2 personas que además fundaron el festival, el embajador Pombo y Pedro Laya. Hace 17 años fuimos todos parte de este proyecto que hoy ha sido muy grande. O sea, este año tuvimos más de 65 actividades en 10 días, 35 invitados de fuera, 50 y más invitados griegos, y hemos llevado la magia de las letras y estos puentes literarios a Atenas, a Lefkada, a Patras, a Tesaloniki, a Nicosia y la próxima semana a Jañá con el Festival del Libro de Jañá. Todo esto no podría ser sin el apoyo y la colaboración de nuestro coorganizador, que es el Instituto Cervantes de Atenas. Pilar, muchísimas gracias. De la Fundación María Chacos, Soraya, muchísimas gracias por tu apoyo. De todas las embajadas de América Latina, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Portugal, España, obviamente. Esperen un momentico porque se me olvidaron. Los nervios, perdón. Voy a empezar en orden. Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, el Consulado General Honorario de Colombia en Atenas y el Consulado General de República Dominicana. Obviamente esto también no se logra sin el apoyo de nuestros patrocinadores, la Libra Philanthropies, la Embajada de España, Brasil, Chile, Perú, Portugal, la Embajada de Colombia en Roma, en Grecia, el Consulado General Honorario de Colombia en Atenas, la Fundación María Chacos, This is Athens, Acción Cultural Española, el Instituto Camoes, el Instituto Ramón Llull, Kiklos Travel, Santander, Polyglot. Por primera vez fuimos a Chipre con el apoyo y el auspicio del Ministerio de Cultura de Chipre.
En Atenas tuvimos el apoyo, el auspicio de la Alcaldía de Atenas, el Instituto Cervantes de Nicosia, la Embajada de España de Chipre, la Embajada de Cuba de Chipre. Y bueno, todos los que hacen parte de este proyecto, todos los que dan un granito de arena, grande, pequeño, mediano, todos hemos logrado que llevemos 17 años trayendo esta magia y además el público que crece cada vez más. Esta vez estamos sorprendidos de la cantidad de gente nueva que participó en el festival, de gente joven, de gente de todas las personas, de todas las edades, de todos los espacios culturales, de todas las de tantas partes de Grecia y también de fuera que nos llenaron de alegría. Pero sobre todo quiero a ustedes pedirles que les demos un gran aplauso al equipo del Festival Lea, porque hemos trabajado día y noche por muchos días, por muchos meses, para lograr esto. Así que, por favor. No voy a decir los nombres porque seguro se me va a olvidar alguno, pero de verdad muchísimas gracias a las universidades que este año nos apoyaron, a la Universidad Abierta de Atenas, a la Universidad Nacional Capodistriaca, a todos ustedes muchísimas gracias y gracias, vamos a brindar fuera con una copa de vino por estos logros que no es mío, sino es de todos nosotros. Muchas gracias.